Si realmente amas a la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes, lo dijo Vincent Van Gogh. De esta manera estamos dando inicio a esta cuarta charla, sin antes agradecer de una manera muy especial al Grupo Internacional de Fomento a la Excelencia IFE, que nos ha acompañado a lo largo también de varios eventos que hemos podido coordinar como Levens Capacitaciones, y ellos han estado siempre presentes con nosotros con su apoyo como auspiciantes. A darles un fuerte saludo y un agradecimiento muy especial. Les invitamos a que puedan revisar también sus páginas de Facebook y sus páginas web para que puedan buscar Grupo IFE. Darles la más cordial bienvenida a nuestro siguiente capacitador. Él es el ingeniero Cristian Chicaiza, y un poco para conocer la trayectoria de Cristian: apasionado por la investigación aplicada, la escritura, la fotografía, la lectura, los viajes y la oratoria. Ingeniero en biotecnología ambiental. Cuenta con un máster en ciencias con especialidad en ingeniería ambiental por la Universidad de Tianjin, la cual está en el top 10 de las universidades de la República Popular de China. Muchísimas gracias a Cristian, que hoy nos estará compartiendo en esta tarde de jornadas de capacitación el tema de biodiversidad de las algas y su potencial en biotecnología. Buenas tardes a todo el grupo de capacitaciones Levens, San Juanito también, por supuesto. A veces no somos conscientes de la realidad, no somos conscientes de la gran biodiversidad, de los grandes recursos que existen en nuestro medio. Tratar de buscar alternativas que en realidad favorezcan a la sociedad en general. En ese sentido, destaco la participación de Levens Capacitaciones, R&J Soluciones, Biofil, Ecosede y también de ID Biotechnology. Cada uno, en lugar de competir en estas áreas, se ha logrado complementar, ha logrado encontrar su nicho. Y es justamente también que entra aquí Grupo IFE, aportando en la rama de ingeniería civil y de ingeniería ambiental, la cual invitamos a visitar, y tenemos también importantes charlas magistrales. El tema que nos compete en esta ocasión es la biodiversidad de las algas. ¿Ustedes algún momento han visto estos mapas, han visto esta estructura del mundo, y vemos unas líneas rojas, unas áreas rojas? Entonces, acá se muestran la alta prioridad de conservación mundial de Ecuador se encuentra en estas regiones. Entonces, tenemos, por ejemplo, Tumbes, Chocó, Magdalena, los Andes tropicales, tenemos la biosfera Galápagos, tenemos Yasuní en la provincia de Napo, tenemos Sumaco, entre muchos otros, ¿no es cierto?, que reflejan justamente esta biodiversidad de las especies que tenemos acá. Como una pequeña introducción, me gustaría mencionar que el medio marino es un importante lugar donde nosotros podemos encontrar microorganismos. No solamente fijémonos en de la biodiversidad de los peces, fijémonos también en lo micro. Hay estudios muy interesantes que se están desarrollando en el campo de las bacterias, en el campo de los hongos. Y bueno, tenemos acá en el caso de las microalgas. Vemos en este gráfico sorpresivamente que Ecuador incluso tiene índices más altos que países como Perú, Brasil, incluso China. Esta captura fue publicada en El Comercio hace 2 años, y es justamente del Chocó andino. Ya existen alrededor de 600 especies, unos 500 reptiles, 1.600 aves. Ecuador está en el top 17. Hace poco publicaban los chicos de ID Biotech una charla en la que decía que nosotros incluso estamos en el top 5 o en el top 3 del país con más diversidad de orquídeas. Y si nosotros tomamos una muestra, por ejemplo, del suelo, podemos encontrar gran cantidad de microorganismos. Acá vemos no solamente insectos, vemos bacterias, vemos virus y muchos otros organismos. Debemos promover agendas. Si nosotros vemos desde el punto de vista macro, podemos proponer agendas, promover agendas donde existen varios acuerdos ambientales, no solamente entre los GATS, sino entre los países. ¿Cuál es la importancia de nuestra biodiversidad? ¿Cómo podemos aprovecharla? Hemos puesto aquí algunos puntos que he considerado importantes. El valor de existencia, por ejemplo, se refiere a mantener los procesos ecológicos y evolutivos que sostienen la vida. Un valor económico está vinculado obviamente a la generación o a la posibilidad de generación de nuevos productos alimenticios, industriales, medicinales. Vamos a ver un ejemplo de Filipinas, y pude verlo en persona. Y en Ecuador, justamente la economía ecuatoriana
se ha sustentado en los recursos hidrocarburíferos y ahora viene una época minera que indiferentemente de nuestra postura debemos dar alguna alternativa, ¿sí? Entonces, no solamente el turismo, sino el aprovechamiento, la bioprospección de especies puede ser justamente una buena opción si nosotros podemos canalizarlo. Un valor estético, lógicamente, la naturaleza es una fuente viva de valores estéticos. La belleza de las plantas, animales, hay algo que se llama turismo científico también, donde investigadores de otros países pueden venir. También más adelante, cómo las microalgas, cómo las algas en general pueden generar más del 50% de oxígeno que consumimos como seres humanos. ¿Sí? Y dentro de esta diversidad de las algas, me gustaría tocar aquí algunos ejemplos. Este tipo de especie, por ejemplo, es un bosque que reúne las algas más grandes del mundo y que pueden medir cada una de estas unidades hasta unos 50 metros. Entonces tenemos una macroalga. Tenemos también especies un poco interesantes, un poco exóticas que nosotros vemos en estos gráficos que se acaban de generar. Por ejemplo, este resplandor azul se lo conoce también como lágrimas azules y esta justamente se debe por especies dinoflageladas. Justamente este color azul que se genera es un mecanismo de defensa. Sí, es como un distractor antirrobo, donde una microalga percibe algún riesgo y esta tiende a emitir este destello para ahuyentar a los depredadores. Es la naturaleza que está actuando. Acá tenemos otros ejemplos en Malasia, en Japón también, y este color increíblemente hermoso. Las algas rojas también. Cabe mencionar que en el contexto de Ecuador, si alguien está muy interesado, puede revisar, está de manera gratuita en el siguiente enlace de la parte inferior respecto a un catálogo de microalgas y cianobacterias en nuestro territorio. Sí, es una bioprospección súper interesante que reúne alrededor de 10 parques nacionales en donde se explica justamente la metodología de colecta, procesamiento de biomasa. Este gráfico es muy práctico para tratar de resumir justamente eso. Se parte de la selección del lugar, se procesan las muestras. Estas muestras son sembradas en un medio de cultivo apropiado, se purifican las cepas y bueno, se da un escalamiento, ¿sí? Nosotros podemos alcanzar no solamente mililitros, podemos alcanzar litros, incluso metros cúbicos la producción. Tendremos dentro de este catálogo que les había mencionado varias de las especies que resultan interesantes y ustedes pueden revisarlas. Tenemos este gráfico también que reúne las áreas donde pueden crecer las microalgas que están de color verde y los puntos de color rojo son las áreas ideales para el cultivo. Entonces ustedes se dan cuenta que prácticamente coinciden. Entonces, en el plano cotidiano, donde vemos las microalgas además de aguas sucias, vemos un charco de pronto, vemos un lago y decimos que está eutrofizado por algas. Y sí, es cierto, pero también tenemos que entender que esta eutrofización se debió justamente a la actividad humana, que por la gran cantidad principalmente de nutrientes, en el caso particular de fósforo y nitrógeno, una aplicación muy clara que les mencionaba al inicio es el caso de Filipinas. Acá había un mirador de luciérnagas, pero estaba combinado con muchas cosas. Dentro de este atractivo, la imagen que yo les había puesto al inicio, justamente esta de color azul, es la que se puede ver en este lugar, en Palawan o en Puerto Princesa. Uno sumerge su mano, nota que hay un brillo, la presencia de estos microorganismos especiales tan interesantes como las microalgas que en este caso están cumpliendo con su función de defensa. Y a su vez, ¿por qué tomo este caso? Porque me parece súper interesante verlo como una forma, de una manera conjunta, no de una manera aislada. ¿No es cierto? Podemos potenciar el turismo por un lado, podemos atraer, podemos tratar de buscar alternativas para un sector que de pronto le falta ingresos y podemos también respetuosamente, porque acá no hay motores, acá no hay pesca indiscriminada, respetuosamente
utilizar estos recursos. Dentro de las aplicaciones generales que nosotros podemos dar, los podemos clasificar en dos, tanto en la parte de combustibles y energía, como habíamos conversado al inicio, biodiesel, la generación de biogás, bioetanol, biohidrógeno, que es las aplicaciones importantes en el campo farmacéutico, los cosméticos, la industria química, incluso para fertilizantes y alimentación animal. Cuando acá tenemos un ejemplo también que lo vamos a tratar. Dice que el 80% aproximadamente que nosotros respiramos no es gracias a las plantas, sino es gracias a estas especies. Aprovecho este momento muy especial donde estamos hablando de las aplicaciones en la vida práctica. Hemos invitado a un hermano latinoamericano, Miguel Castro, que él es de Perú, va a estar compartiendo con nosotros a través de la plataforma de Grupo IFE este 4 de julio a las 7 de la noche, cómo cultivar una especie comestible que es la espirulina. Les invito a revisar un poquito en nuestras casas, con lo que tenemos. A veces creemos que son cosas de laboratorio, son cosas para científicos, para chicos que estudian la carrera. No, participé de varias de sus charlas y me pareció muy importante invitarlo y tener una aplicación muy práctica con los baldes que nosotros tenemos, con los recursos que nosotros tenemos, con las botellas de plástico que a veces están arrumadas, generar espirulina. Tomando el caso concreto de Ecuador, Anuca es una de las empresas, es uno de los emprendimientos ganadores de All Biotech en Chile, que me pareció súper interesante de mencionarlo. Este gráfico que ustedes tienen acá a la derecha es un fotobioreactor operando, como ustedes pueden ver en el mall El Jardín de la ciudad de Quito. La biotecnología es simplemente el uso de organismos vivos o de parte de ellos con algún fin específico, y en este caso en la parte ambiental. Dentro de la gama de las energías renovables, nosotros encontramos la primera, que eran cultivos de comida básicamente, palma, soja, etcétera. Entonces, había este dilema muy grande entre utilizamos estos recursos alimenticios para utilizarlos como combustibles. ¿Es eso más ecológico? Entonces hubieron muchas discrepancias que dieron paso a una nueva fuente de energía que son los recursos lignocelulósicos, la biomasa, ¿sí? Que resulta hasta ahora muy interesante. La tercera generación se basa en cultivos acuáticos y acá ya entran las microalgas, que necesitan mucho menos espacio, necesitan menos recursos, incluso se puede captar de alguna empresa, por ejemplo, alguna cementera que tenemos una planta estacionaria que está operando y se puede captar ese CO2 que está generando con un tratamiento previo, se lo puede inyectar a estos cultivos, porque justamente cumplen el mismo proceso de fotosíntesis que la planta. Y la cuarta generación se basa en organismos modificados genéticamente. Puede igual haber aquí mucha discrepancia o no, pero los resultados son increíblemente superiores respecto a los resultados obtenidos en la tercera generación. Acá tenemos un gráfico que es el análisis de ciclo del agua, en donde comparan diferentes tipos de cultivos, ¿sí? Tenemos acá 4 o 5 ejemplos de México y acá nos indican cuánta cantidad de agua se consume en base a la energía. Entonces vemos que en el caso azul, un poquito oscuro, las microalgas tienen los menores índices de consumo dentro de varios estados de México, ¿sí? Otro de los ejemplos dentro de las aplicaciones en la biotecnología ambiental es esta justamente, utilizar el desecho, utilizar los residuos de otros procesos y trabajarlos conjuntamente con procesos térmicos. Por ejemplo, la charla anterior que habíamos conversado con ustedes, justamente con el grupo de Levens Capacitaciones, habíamos expuesto acerca de la gasificación, la pirólisis y un poquito de la licuefacción. Y veíamos que estas son tecnologías promisorias, no solamente para Europa, Japón, para Estados Unidos, sino que pueden resultar una alternativa interesante, tal vez un poco costosa actualmente, pero pueden resultar interesantes. Tenemos acá varios tratamientos, varios pretratamientos de la célula
Habíamos conversado que existen mecanismos termales, mecanismos técnicos, biológicos, etcétera. Los casos de acá son los más comunes dentro de laboratorio que se utilizan, y precisamente al destruir la pared celular, nosotros podemos obtener lo que está dentro. Y lo que está dentro, en muchas de las ocasiones, es lípidos, son de gran valor. Son tipo piscinas, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el cultivo. Dentro de los tipos de microalgas más estudiados tenemos la que está de color amarillo, es Chlorella vulgaris, la espirulina, que es la que habíamos comentado hace un momento. Básicamente la podemos encontrar también en la parte alimenticia. Las estrategias de bioprospección de las microalgas. Básicamente este mecanismo, un mecanismo muy similar es el que se utilizó para la generación del catálogo de las microalgas y macroalgas en aguas dulces del Ecuador. Entonces acá son pruebas bioquímicas donde uno puede demostrar en base al cambio de color ciertos pigmentos interesantes o ciertos comportamientos interesantes. Lo que destaco de este punto es que ellos son una de las pocas empresas que han utilizado diversidad de microalgas en un solo cultivo. Lo que normalmente se hace es utilizar una cepa que tiene mayor rendimiento, pero ellos utilizaron esta biodiversidad de las algas para producir varios compuestos de interés. Y es precisamente ahí donde radica su plus, ¿no? Incluso en nuevos tipos de negocios sostenibles, como es en este caso de los huevos de erizo de mar, como una fuente de antioxidantes. Un caso un poco raro aparentemente, pero en Chile, países como Chile o Japón, son productos muy comunes y muy apetecidos. Entonces, incluso en este tipo de negocios sostenibles de herbácea, se utilizan microalgas como feedstock, como alimento para estas especies. En el caso de Ecuador, también me gustaría hacer referencia a estudios como el desarrollado por la Universidad San Francisco de Quito, donde ellos demuestran diferentes condiciones óptimas para el tratamiento de aguas residuales. Sí, también tenemos la Universidad SEC, que ha desarrollado también ya prototipos un poco más replicables. Vamos concluyendo ya con esta presentación. Una de las aplicaciones que había mencionado al inicio es justamente la obtención de biocombustibles. Entonces, acá tenemos un medio también bastante común, BBM, para las microalgas. Acá tenemos el proceso en general, ¿no es cierto? Tenemos un cultivo en un fotobioreactor o en un open race, que tenemos los dos tipos principalmente. Tenemos un proceso de secado, el proceso de ruptura celular que habíamos mencionado, que existen diferentes mecanismos de extracción de lípidos. Existe varios procesos también que nos permiten purificarlo y generar los biocombustibles. Este es un gráfico que resume también lo que hemos venido conversando, el proceso de crecimiento, de secado, la extracción de la parte de los lípidos y la transesterificación. Quiero agradecerles finalmente al grupo de Levens Capacitaciones por seguir compartiendo este tipo de actividades de formación, y si hay alguna pregunta, estamos a las órdenes. ¿Cuál sería el principal aporte de los fotobioreactores? Lo que hacen los fotobioreactores es darles las condiciones ideales a las microalgas. Uno puede controlar que no exista contaminación cruzada, uno puede controlar valores como la temperatura, y también lo más importante que nosotros necesitamos controlar es los fotoperiodos. ¿Cuántas horas de luz tenemos y cuántas horas de oscuridad? Perfecto, muchas gracias, Cristian. Otra pregunta nos la dejan y nos dicen, ¿a qué se debe entonces el escaso uso de las algas en Ecuador específicamente? Tuvimos la oportunidad de organizar un taller cuando estuvimos en la Politécnica de Chimborazo y habíamos buscado expositores. ¿De dónde traemos expositores? Entonces, quiero enviar un saludo fraterno al doctor Eber Morales, que nos estuvo acompañando, le estuvo colaborando en IQIAM. Entiendo que está ahora por la Universidad de Guayaquil, fue nuestro expositor magistral. Hay trabajos realizados en estas dos universidades, hay trabajos realizados incluso en la Universidad de las Fuerzas Armadas. En la Universidad San Francisco de Quito hay un fotobioreactor muy completo que lo utilizan los chicos de Ingeniería Ambiental. En la Universidad de Cuenca también tuvimos la oportunidad de visitarlos, y hay personas de Ingeniería Civil
que están realizando justamente estudios, están realizando investigaciones desde su óptica con microalgas. Perfecto, muchísimas gracias, Master Cristian, por todas las respuestas, por dar solución a todas las inquietudes y las felicitaciones que nos han dejado nuestros participantes, tanto a usted por todas las ponencias, por toda la charla que nos ha compartido Cristian, y de pronto el último mensaje para despedirnos e ir culminando esta cuarta conferencia de seminario. Muy contentos de la invitación, en realidad, Eric, que nos hacen, y es un privilegio poder compartir. Y me ha dado mucho gusto ver gente no solamente de Quito, que hay bastantes, ver de la provincia de Napo, ver de la provincia de Imbabura, y ver mucha gente de la costa también que está participando. Así que un abrazo fraterno a todas las personas que nos están siguiendo en estas capacitaciones. Decirles que se cuiden mucho, que todavía esto no ha acabado. Y bueno, enviarles un abrazo fraterno y muchos ánimos en sus actividades, mucha fortaleza siempre. Los mejores éxitos a Grupo IFE, a todas las actividades que de igual manera usted desarrolla, Cristian, de igual manera el respaldo para cualquier situación o cualquier actividad que ustedes lo estén realizando. Cuenten con todo el equipo de Levens también, y será un gusto poder seguir compartiendo, y esos saludos también muy grandes. Gracias, y ese abrazo para todos quienes están conectados. Muchos éxitos, amigo, y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Será hasta una próxima ocasión.